Hola, en este video muestro algunos ejemplos de las propiedades del coeficiente de correlación lineal. Bien, la primera propiedad dice que el coeficiente de correlación muestral R está siempre entre -1 y 1 positivo. O sea, el valor del coeficiente de correlación siempre va a tomar un valor en este intervalo. A ver, para este ejemplo voy a crear un listado aquí de números aleatorios. Aleatorio, por ejemplo, entre 5 y 26. Un listado cualquiera. Entonces tengo aquí estos números, que van a ser los números que voy a utilizar como valores de X. Tengo aquí otro listado de números. Voy a cambiar aquí el intervalo. Voy a poner de 53, por ejemplo, a 72. Y ahora voy a utilizar estos valores para Y. Entonces tengo aquí ya una serie de datos. Tengo en total 11 pares de datos, ¿no? Voy a calcular por aquí el coeficiente de correlación, R. Y bueno, tenemos en Excel la función coeficiente de correlación. Selecciono los valores de X, selecciono los valores de Y automáticamente me arroja el resultado. Como podemos observar, el valor efectivamente se encuentra entre -1 y 1. Y no importa qué datos sean los que tenga, tanto para mi conjunto de valores X como Y, siempre el resultado va a estar entre -1 y 1. Ahora voy a cambiar los valores. Ahora voy a utilizar, por ejemplo, 3000, entre 3400 y 6000, por ejemplo. Y estos valores los voy a considerar para X. Automáticamente cambió el valor del coeficiente de correlación y pues lo que observamos es que sigue siendo un valor entre -1 y 1. La segunda propiedad nos dice que el coeficiente de correlación muestral R será igual a 1 positivo si existen constantes, bueno, existe una constante A, de manera que cada valor de Y está dado por esa constante A más una constante B multiplicada por cada valor de X, ¿no? Con valores de Y desde 1 hasta N, donde B es una constante positiva. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar un valor de B positivo, que en este caso ya puse 2, y A pues puede ser un número cualquiera. Eh, ahí no importa si es positivo, negativo, entero, o como sea. Por ejemplo, voy a usar -2 o -5. Entonces necesito tener un conjunto de valores X. En realidad estos valores pues son números, bueno, es un conjunto de datos con el que cuento. Yo lo voy a crear aquí nada más para el ejemplo. Digamos 5, 3, 7, 4, 5, 6, aquí me salté, 2 por ejemplo y 5. Ahora voy a generar los valores de Y, pero los valores de Y están dados de acuerdo a esta expresión. Cada valor de Y es igual al valor de A, entonces el valor de Y aquí que corresponde tiene que ser el valor de A más el valor de B multiplicado por el valor de X, que en este caso es la celda C22. Entonces corresponde el valor 5. Y lo mismo para los demás valores, ¿no? A ver, este 5, ¿por qué se obtuvo? Porque, de acuerdo a esta expresión, lo que estoy haciendo es, al valor de A, que es -5, le estoy sumando el valor de B, que es 2, multiplicado
por el valor de xy que es 5. Esto va a ser igual a menos 5 más 10. Y pues eso precisamente es igual a 5, el 5 que tenemos aquí. Eso es lo que se hizo. Lo mismo voy a hacer para el valor de y que le corresponde al 3. Entonces, en realidad, como es la misma fórmula, pues lo único que hago es copiar y pegar. Solo para que quede completamente claro, a ver, este 1, ¿cómo se obtiene? Pues de la misma forma, aquí dice, el valor de a, que es menos 5, le vamos a sumar el valor de b, que es 2, multiplicado por el valor de x, que en este caso es este 3. Esto pues es igual a menos 5 más 6. Y menos 5 más 6 pues es el 1 que tenemos aquí precisamente. Entonces así se obtienen todos los demás valores. Cuando tenemos datos de esta forma, entonces al calcular el coeficiente de correlación, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Selecciono los valores de x, selecciono los valores de y, y según nuestra propiedad, pues el resultado debería ser 1. Y efectivamente es 1. A eso se refiere esta propiedad. Entonces, de hecho, no importa qué valor tome A y qué valor tome B, el coeficiente de correlación siempre va a ser 1, siempre y cuando, como dice aquí, B sea una constante positiva. Entonces, otro valor de B, por ejemplo, 6.3 es positivo. Esto va a hacer que cambie automáticamente los valores de Y, pero el factor el coeficiente de correlación no cambió, sigue siendo 1, porque se sigue cumpliendo esta condición. De igual forma, yo puedo cambiar los valores de x como guste, y el factor de correlación no va a cambiar. Sigue siendo 1. Y puedo cambiar el valor de a positivo, por ejemplo 12, y pues no va a cambiar el coeficiente de correlación. La tercera propiedad es muy parecida, solo que dice que el valor del coeficiente de correlación va a ser menos 1 si el valor de b es una constante negativa. Entonces aquí en b voy a poner, por ejemplo, menos 4 y a igual a 3, lo voy a dejar igual. Entonces, pues de nueva cuenta x toma valores cualquiera. Y los valores de y están dados por esta expresión, a más bx. Entonces, aquí tengo que el valor de y es igual a más b por x. Por C38. Y es menos 13. Lo mismo hago para los demás valores de y. Y entonces ahora al calcular el coeficiente de correlación, tenemos valores de x, valores de y el resultado pues es menos 1. No importa qué valor tome b, menos 8, sigue siendo menos 1 el coeficiente de correlación, menos 15, menos 0.3, el coeficiente de correlación siempre va a ser menos 1, siempre y cuando b sea negativo. El valor de a lo puedo cambiar también a mi antojo, como yo guste, positivo o negativo, y de todos modos el coeficiente de correlación sigue siendo menos 1. Finalmente, la cuarta propiedad dice que si R es el coeficiente de correlación muestral para un conjunto de datos X y Y, desde 1 hasta N, entonces existen constantes A, B, C y D, para los cuales puedo generar un nuevo conjunto de datos, y para ese conjunto de datos el coeficiente de correlación va a ser el mismo. ¿Cómo obtengo ese conjunto de datos? El valor de x lo obtengo de esta forma, a más bx, y el valor de y, c más dy. Y esto va a ocurrir siempre y cuando las constantes b y d tengan el mismo signo. Bueno, aquí de igual forma ya coloqué valores, pero bueno, a ver, voy a cambiarlos. Menos 4, por ejemplo, aquí. Y en D, pues tiene que ser también el mismo signo, menos 1, por ejemplo. Y los valores de A y C
no importa cuál es el signo, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo cambiarlo a -2 y c igual a 3 lo voy a dejar así. De hecho, ya tengo aquí un conjunto de datos, como pueden ver. Estos bien pueden ser mis valores de x y estos mis valores de y. Entonces, si calculamos el coeficiente de correlación, ya lo tengo calculado aquí, vemos que es 0.53, menos 0.5348. A ver, ¿qué es lo que dice esta propiedad? Dice, voy a generar un nuevo conjunto de datos. Lo voy a obtener aquí. Ese conjunto de datos, los valores de x, aquí me está diciendo que van a ser a más bx. Es decir, mi primer valor va a ser a más b multiplicado por x. O sea que mi nuevo valor es -14. Este valor se obtiene a partir de este 3. El siguiente valor lo voy a obtener a partir del 4. El siguiente a partir del 6 y así sucesivamente. Entonces obtengo todos mis valores de x. Estos son los nuevos valores. Los nuevos valores de y pues los voy a obtener de igual forma a partir de estos valores de y que tengo acá. Entonces, ¿cómo obtengo esos valores? Aquí me dice que es c más dy. O sea que mi primer valor de y es igual a c más d multiplicado por y. Y lo mismo hago para todos los demás valores. Entonces, este es mi nuevo conjunto de datos. ¿Qué establece esta propiedad? Esta propiedad establece que si yo calculo el coeficiente de correlación para este nuevo conjunto, el resultado va a ser el mismo. Vamos a ver si esto ocurre. Entonces, aquí es igual a coeficiente de correlación para estos valores de x y estos valores de y. Y observamos que efectivamente es el mismo valor. Aquí de hecho no importa que b y d sus valores sean diferentes. Lo que realmente importa es que el signo sea el mismo. O sea, en este caso ambos son negativos. Si ambos son positivos, a ver, por ejemplo, 5 y 3, pues lo que observamos es que efectivamente el coeficiente de correlación sigue siendo el mismo. De igual forma puedo cambiar los valores de A y C sin ningún inconveniente y observamos que el coeficiente de correlación siempre se mantiene igual. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo estas dos condiciones junto con los signos que tienen que ser iguales. Muchas gracias y hasta la próxima.